Cuando nosotros analizamos las distribuciones probabilísticas, nosotros nos encontramos que en un momento dado existen diversas conjugaciones de los resultados que pueden darse. Si yo analizo todos los eventos posibles de una distribución, nosotros nos vamos a encontrar que tenemos estas características de cálculo. Es decir, tenemos justamente una probabilidad de que ocurran los eventos como tal y lo vamos a simbolizar, en este caso como barras o como una línea continua, donde nosotros vamos a ver que todo el comportamiento de los datos se trabaja dentro de esta curva. Una curva de estas características se conoce como curva de distribución. Esta curva de distribución a nosotros nos permite identificar la totalidad de probabilidades. Es decir, que nosotros tenemos el 100% de todas las opciones dentro de la misma. Y por ende, obviamente, nosotros podemos identificar cuán probable es que ocurra un evento dado o que no ocurra. En una curva de distribución, en la parte más alta, se concentra la mayor probabilidad de ocurrencia de un evento dado, mientras que en los extremos o en los eventos más bajos, la probabilidad disminuirá significativamente. Entonces nosotros tenemos esa característica. Y de ello nosotros vamos a encontrar que se dividen en dos grupos. Cuando vemos las barras azules, estamos hablando de una distribución discreta. Esta distribución discreta lo que hace es tener saltos de una probabilidad a otra. Básicamente, me permite a mí calcular la probabilidad de que ocurran números enteros sin que exista decimales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y analizo como tal ese valor. Mientras que una probabilidad continua, lo que va a analizar es, como esta línea, cualquier número que exista dentro de la misma. Es decir, yo ya puedo analizar un número decimal para poder representar y ver el cumplimiento de la misma. Entonces, esta es una característica básica de las distribuciones probabilísticas. Dentro de la familia de las distribuciones probabilísticas existe un sinnúmero de las más conocidas en la parte administrativa, son las que tenemos en esta pantalla. Sin embargo, existen otras también que se las ocupa y dependiendo obviamente de cierta inclinación hacia el área de ingeniería, por ejemplo, pueden existir algunas otras distribuciones. Sin embargo, estas son las más comunes. En estas distribuciones es simplificado y podemos ver las características que puede existir en cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros clasificamos en distribuciones discretas y continuas, que es lo que habíamos conversado. Y dentro de las mismas nosotros tenemos algunos elementos. Por ejemplo, en la distribución binomial tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. La suma de las dos probabilidades siempre me va a dar 1, como lo habíamos comentado, todas las probabilidades quedan enmarcadas en ese elemento. Para trabajar con binomial, la probabilidad debe ser mayor que 0.20 o del 20%. Con probabilidades inferiores no trabaja esta probabilidad. Tenemos el caso de la probabilidad de Poisson, donde tengo también éxito y fracaso, igual suma el 1%, y la diferencia con la probabilidad que nosotros tenemos binomial es que la probabilidad debe ser mayor a 0,05. Si la probabilidad es de 0,05, nosotros vamos a aplicar como tal esta regla. Caso contrario, vamos a aplicar la probabilidad de binomial. Trabaja con probabilidades de 0,20. Puedo yo trabajar también binomial con probabilidades más bajas, siendo el extremo más bajo 0,05, que caso contrario iríamos hacia Poisson. Entonces tenemos ese elemento condicionante. Es verdad que lo ideal es que la probabilidad sea mayor a 0,20, sin embargo, se puede trabajar con 0,5. En el caso de la probabilidad hipergeométrica, no existe un valor de probabilidad fijo, sino es una probabilidad cambiante o que cambia a medida que se generan los datos. Entonces, una probabilidad aleatoria que en cada corrida, obviamente, hay una interacción de datos y por lo tanto la respuesta puede cambiar. Entonces, nosotros tenemos esta probabilidad. Para el cálculo de esta probabilidad, nosotros utilizamos preferentemente lo que sería combinaciones probabilísticas.
¿sí? Entonces, esto sería lo que nosotros tendríamos en el caso de las probabilidades discretas. En el caso de las probabilidades continuas, hay dos grupos que se conocen como probabilidades paramétricas y no paramétricas. Las probabilidades paramétricas vienen a ser las que tienen como centro de cálculo la media, mientras que las no paramétricas no tienen la media como centro del conjunto de datos. Dentro de ellas tenemos la distribución normal que busca siempre calcular en base a parámetros, donde la probabilidad o la distribución normal siempre estará relacionado en base a dos elementos, que es la media y la desviación estándar como tal, poblacionales. La distribución T-de-Student, la probabilidad normal trabaja antes que pasarlo, trabaja con datos mayores a 30. Sin embargo, en ciertas excepciones trabajamos con datos menores a 20, siempre y cuando conozcamos los valores poblacionales, como es el caso de la desviación estándar. Para T-de-Student es una probabilidad o es una distribución que calcula o trabaja la distribución de T-de-Student en base a la media poblacional y la desviación estándar poblacional. La diferencia como tal es que acá tengo solamente valores estadísticos procedentes de la muestra. Esta probabilidad trabaja con datos mayores a 5 datos. No tiene límite superior porque tiende a comportarse como la distribución normal en un gran conjunto de datos cuando lo tiene. Y la probabilidad de Fisher relaciona como tal a un grupo de datos cuando nosotros tenemos dividido en subgrupos. Y obviamente yo voy a poder utilizar o comparar esta variación en grupos y obviamente encontrar un resultado. Hay un caso de Fisher que puedo trabajar la variación de dos muestras únicamente, pero el más ocupado es las tablas ANOVA que me permite hacer dicho cálculo. En cuanto a las distribuciones no paramétricas, nosotros tenemos el caso de chi cuadrado, Mann-Whitney, Wilcoxon y Kruskal-Wallis, de las cuales chi cuadrado es una distribución que se especializa en variables nominales. Mann-Whitney y Wilcoxon se especializa en variables ordinales o en escala de Richter. Y Kruskal-Wallis se lo conoce como un ANOVA no paramétrico. Es decir, que yo lo voy a poder utilizar para dividir una variable como tal. Entonces, si ustedes ven, cada una de las distribuciones tiene una característica y una razón de ser de cada una de ellas. ¿De dónde nace la distribución discreta? Vamos nuevamente con la distribución discreta que lo explicábamos previamente. La distribución discreta nace de la tabla de frecuencias o de la tabla de contingencia, que yo la vamos a revisar y lo podemos chequear como tal. Y también tenemos la distribución una cosa, ¿no? Siempre la distribución en toda la curva que se puede generar, siempre va a generar el 100% de posibles resultados. No puede haber un resultado o una curva si es que no tiene el 100% de resultados. En el caso de la distribución normal, se considera justamente estas condiciones de las probabilidades, de las medidas de dispersión, para generar una distribución normal que me dice que tiene como base de su cálculo justamente la existencia de valores de la población como tal. Y obviamente el centro de cálculo va a ser la media poblacional. Es así que se forma esta campana en forma prácticamente perfecta, también conocida como campana de Gauss. Es la única curva probabilística que toma un nombre adicional, donde nosotros tenemos el comportamiento de la misma porque se forma una campana. Si ustedes ven, es una campana muy simétrica, es decir, todos los resultados del lado derecho lo vamos a tener también hacia el lado izquierdo. Y tiene justamente esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la probabilidad hacia uno de los costados y vamos a tener que a partir de un punto dado o hacia el otro lado vamos a tener exactamente el mismo valor. Siempre se va a formar con la media y la desviación estándar y me permite comparar diferentes resultados. En nuestro valor teórico para comparar resultados, que se llama la distribución normal estandarizada, nosotros vamos a encontrarnos que la media es igual a 0 y la desviación estándar es a 1. Y se evalúan las características de 30 datos y, como les decía, en ciertas ocasiones de 20 datos. Aquí ustedes tienen representado en el gráfico algo que se conoce como la ley empírica.
La ley empírica es una ley que se basa justamente en los fundamentos de la distribución, donde me dice que el conjunto de datos siempre va a estar representado en la curva de distribución normal, considerando el 100% de los datos, pero llegar a este valor puede ser extremadamente complejo, pues nunca llega a cerrarse por completo la probabilidad. Entonces lo que se hace es una aproximación. Y se encuentra que aquí, entre el punto o puntos dispersos que tenemos, que se absorbe el 99.7% de la información, casi 100, pero no lo es. Se absorben esto 3 desviaciones en positivo y 3 desviaciones en negativo, que es lo que tenemos acá, ¿no? 3 desviaciones en positivo y 3 desviaciones negativos. Es decir, que tenemos 6 veces la desviación estándar o lo que sería 6 sigma o Six Sigma, que es el fundamento como tal de una de las teorías de calidad que abordaremos de esa temática. En este caso, nosotros absorbemos un conjunto de información. ¿Qué implicaciones tiene que yo tenga en 3 desviaciones del 99%? Primero, la fiabilidad de los datos, ¿no? Obviamente, vamos a tener un conjunto de datos que es fiable. Sin embargo, para obtener todo este conjunto de datos, está relacionado a un tema de costo. Es demasiado costoso llegar a esos niveles como tal. Obviamente, cuando nosotros hemos venido desarrollando un proceso de mejora continua, se va llegando de a poco a ese valor, pero llegar de un momento a otro es costoso. En la segunda desviación estándar, la ley empírica nos habla que llegaríamos al 95%, 95.4%, que se redondea en el 95% de la información. Este valor es muy común, el 95% del nivel de confianza. Este valor como tal nos indica justamente que yo voy a tener una disminución de la cantidad de datos significativa, pero en cuanto a porcentajes no disminuye mucho porque está disminuyendo el 4%. Entonces es un valor tolerable que me permite a mí realizar justamente la distribución del conjunto de datos y trabajar sobre ellos. En la primera desviación estándar, en cambio, vamos a tener el 68% del conjunto de datos. Es decir, es una cantidad en cambio que deja mucho dato suelto que no va a servir para el cálculo. Por ello es que se dice que el 95% es uno de los mejores valores, pues mezcla muy bien la relación de costo y obviamente en este caso el beneficio, que serían la cantidad de datos. Y nosotros tendríamos ahí el por qué se utiliza justamente el 95% como elemento de cálculo para las probabilidades.